soy Disforia. En esta ocasión les voy a mostrar cuáles son los 4 principales tipos de agujas de cartucho que se utilizan para tatuar, tanto con máquinas rotativas tipo pen como con máquinas rotativas clásicas que estén adaptadas para el uso con este tipo de agujas. En el video que les voy a dejar por acá ya les compartía cuáles son los 4 principales tipos de agujas que se utilizan en el tatuaje, pero hablábamos de agujas de varilla tradicionales como esta que tengo aquí, que son las que se ocupan con las máquinas de bobinas o con las máquinas rotativas clásicas que no están adaptadas para el uso de agujas de cartucho. Vamos a tener en cuenta que a pesar de que son distintas en su construcción, los tipos de agujas y las medidas van a ser los mismos. Ya les comentaba en el video anterior que existen 4 tipos de agujas. Existe la aguja RL, Round Liner, que es para línea, la aguja RS, Round Shader, que es para sombra, la aguja M1, Magnum, que es para relleno y color, y la aguja RM, Round Magnum, que también es para relleno y color. Al igual que en las agujas de varilla, esos mismos tipos de agujas principales son los que se ocupan en las agujas de cartucho, como los que tenemos acá. La diferencia entre las agujas de varilla y las agujas de cartucho es que las agujas de varilla vienen desarmadas. Nosotros tenemos que armarlas. Estas agujas vienen en 2 partes. Viene la varilla con nuestra agrupación y tipo de aguja que hayamos seleccionado, como en este caso es una RS11 para sombra de calibre 11, y la punta es especial. Se compran por separado o a veces vienen juntas, pero se tienen que armar para poderlas colocar y para poderlas utilizar. En el caso de las agujas de cartucho no es así. Las agujas de cartucho ya vienen armadas. La aguja ya viene dentro de nuestro cartucho y viene sostenida del sistema de poste y membrana que podemos ver aquí. El poste es esta piececita que va a ser empujada por el percutor de nuestra máquina pen, y la membrana es hule blanco que se alcanza a ver por dentro, el cual va a hacer que después de que nuestra aguja sale, regrese. El poste la va a empujar hacia afuera y la membrana la va a regresar. La otra función que también tiene nuestra membrana de hule es cubrir el cartucho por la parte de atrás y evitar la contaminación cruzada hacia el interior de la máquina. De esta manera, si nosotros tenemos un accidente y se nos regresa la tinta con los fluidos corporales del cliente, no van a ir hasta dentro de la máquina y no se nos va a contaminar. Para eso sirve la membrana. Es una protección y un amortiguador. Para eso es que nos funciona. Entonces los cartuchos ya vienen armados de esta manera. Nosotros solamente vamos a seleccionar qué tipo de cartucho queremos. En este caso este es un RL3 que es para línea. Acá tengo un RS11 que es para sombra, un Magnum 9 que es para relleno y color, y un Round Magnum del 5 que también es para relleno y color. Al igual que en las agujas de varilla, como ya les comentaba, nosotros vamos a seleccionar el tipo de aguja que necesitamos dependiendo lo que vayamos a hacer, y también el calibre. El calibre de nuestra aguja por lo regular siempre va a ir en números nones. Por ejemplo, este es un RL3, acá es una RS11, una M1 9 y una RM5. Van a ir aumentando en números nones. Por lo regular las medidas tanto de agujas como de cartuchos inician desde el 1, 3, 5, 7, 9, 11, etcétera, dependiendo qué tipo de aguja sea, ¿ok? Y nada más tenemos que tener claro que nuestras agujas de línea van a ser agujas que vienen agrupadas en una punta cónica. Terminan siempre en punta cónica para hacer líneas definidas. Nuestras agujas en RS, que son para sombra, van a venir paralelas, pero con una separación. No terminan en punta cónica porque no se busca que quede una línea definida, sino que quede un sombreado difuminado. Por eso estas agujas, a pesar de que también vienen en una agrupación cilíndrica como las RL, vienen separadas, y las RL terminan juntas. Esa es la diferencia que hay entre RS y RL. Después acá tenemos la M1 9, que es la Magnum de 9 agujas. Estas vienen planas, vienen en 2 capas de agujas. Esta, al ser calibre 9, tiene 5 agujas arriba y 4 agujas abajo, y con una terminación en punta plana. Estas son nuestras agujas Magnum que nos sirven para relleno y color. Después tenemos aquí nuestra aguja RM, la cual es de calibre 5. Al igual que las agujas M1, también es una Magnum, pero esta es Magnum de punta redonda, por eso se llama Round Magnum. Su punta termina así. Las agujas terminan en una forma de lengua de gato. De hecho, así se le conoce a este tipo de agujas. Esta aguja es de calibre 5, lo que quiere decir que tiene 2 capas de agujas, una de 3 y una de 2, pero a diferencia de la Magnum, que termina en una punta recta, esta termina en una punta curva. Muchas personas
personas se acomodan mejor con la Round Magnum que con la Magnum. Eso va a depender de cada uno de nosotros y qué aguja nos acomode mejor para cada trabajo que realicemos. Hay personas que ocupan la RM y hay personas que ocupan la M1. Estos son los principales 4 tipos de agujas que se utilizan para tatuar, tanto en agujas de cartucho como estas, como en agujas de varilla tradicional. Vamos a recordar, son la RL Round Liner para línea, la RS Round Shader para sombra, la M1 Magnum para relleno y color y la RM Round Magnum también para relleno y color. Como ya comentábamos, estas son agujas de cartucho, lo que quiere decir que están hechas especialmente para máquinas tipo pen o para máquinas rotativas que tengan un grip adaptador de 8 milímetros. ¿Por qué de 8 milímetros? Todos los cartuchos para máquina rotativa tipo pen o máquina rotativa clásica adaptada van a ser de 8 milímetros, porque la entrada de esas máquinas va a ser siempre de 8 milímetros y es esta parte de atrás la que mide eso y está hecha especialmente para entrar en nuestras máquinas tipo pen. Este tipo de cartuchos se van a colocar de esta manera: se va a meter el cartucho en la máquina y se le va a dar un cuarto de vuelta para que quede asegurado, ya sea en una máquina tipo pen como esta o en una máquina rotativa como esta que tengo por acá. Esta es una máquina rotativa clásica tipo Direct Drive, pero con un grip adaptador para cartuchos que tiene exactamente la misma medida de 8 milímetros y se coloca de igual forma. Se mete el cartucho derechito y se le da un cuarto de vuelta. De esa manera ya queda asegurado. La diferencia que podemos encontrar entre las agujas de cartucho y las agujas de varilla va a ser básicamente que este tipo de agujas las vamos a poder intercambiar sin tener que desarmar ni desajustar nada de nuestras máquinas. Simplemente vamos a estar usando una máquina, por ejemplo con este cartucho que es de línea, y una vez que terminamos de hacer las líneas y decidimos pasar a la sombra, únicamente vamos a girar el cartucho, lo retiramos y vamos a cambiarlo por nuestro cartucho de sombra. Así de fácil es el uso de este tipo de cartuchos. Lo único que tendríamos que hacer ya sería calibrar el voltaje desde nuestra fuente de energía para cada tipo de trabajo que hagamos. Recordemos que para línea son voltajes más altos, para sombra un poquito más bajos, voltajes para relleno y color son más bajos aún, ya que nuestra máquina tiene un stroke de 3.5 milímetros que no es calibrable. Entonces únicamente vamos a poder calibrar la velocidad de nuestra máquina por medio de la fuente de energía, pero es mucho más versátil hacer eso y cambiar los cartuchos en una sola máquina que tener, en el caso de las máquinas de bobinas, 2 o 3 máquinas ya preparadas con agujas para línea, sombra y relleno, para no tener que estarlas desarmando, ya que es muy difícil estar cambiando las agujas tradicionales de una máquina de bobinas, porque tenemos que zafar la aguja, tenemos que quitarla, cambiar la punta, sacar el grip, poner la otra aguja, meter la otra punta, volver a ajustar el grip, calibrar la máquina especialmente para lo que vayamos a hacer. Entonces las máquinas de bobinas dan muy buenos resultados con las agujas de varilla, siempre y cuando estén calibradas. Y la ventaja que tenemos con las agujas de cartucho y las máquinas rotativas es que únicamente metemos el cartucho, lo utilizamos y lo quitamos, ponemos el siguiente cartucho a utilizar y continuamos trabajando sin perder nada de tiempo. Espero haberme dado a entender un poco en cuanto a los tipos de agujas de cartucho que hay y cuáles son sus características. Como ya les comentaba, los tipos y calibres de agujas van a ser los mismos en las agujas de varilla. Lo único que va a cambiar va a ser la composición de nuestros cartuchos, que ya vienen armados con la aguja al interior y son especiales para grips y máquinas tipo pen que tengan la entrada universal de 8 milímetros. Todas las marcas de cartuchos hoy en día van a traer el sistema de membrana que ya les comentaba, que es el hule que viene por dentro para proteger de la contaminación cruzada y para hacer que nuestra aguja regrese, y así cuando desactivemos la máquina evitemos que la aguja quede afuera y podamos hacerle algún daño y la despeinemos, la dañemos o nos piquemos nosotros mismos con ella. Para eso es que funciona el sistema de membrana. Siempre que compren cartuchos, asegúrense que tengan el sistema de membrana, porque esos van a ser los mejores cartuchos y los que les van a asegurar una mayor higiene y que puedan evitar accidentes. Espero que este video les haya sido útil y que haya resuelto algunas de sus dudas en cuanto a este tipo de agujas de cartucho que se utilizan para tatuar tanto con máquinas pen como con máquinas rotativas clásicas. Gracias y hasta la próxima.